la Fundación Institucionalidad y Justicia y del CRES, en donde conjuntamente estamos realizando esta actividad que tiene que ver con la cuenta única, y damos un saludo especial a quienes integran esta mesa principal. Me refiero al señor Alberto Perdomo, quien es el tesorero nacional, a la señora Alexandria Paneja, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, al señor Ernesto Serma, quien es el vicepresidente ejecutivo del CRES, al licenciado José Rijo, colaborador sempiterno de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y quien es un reconocidísimo experto en asuntos económicos, y al señor Andy Estrada, quien es el gerente general de la cuenta única en la Tesorería Nacional. El tema central, como dije al principio, de la mesa de transparencia del día de hoy es uno de los más pertinentes en la agenda del desarrollo de nuestro país. La República Dominicana ha atravesado en los últimos años por una serie de cambios significativos en su arquitectura institucional y en los procedimientos y prácticas con los cuales enfrentamos los retos del progreso y de la competencia con el mundo global. Por ello, reformulamos las leyes que componen el sistema financiero nacional en un conjunto de reformas que van desde la ley monetaria y financiera, pasando por modificaciones a la ley de presupuesto y de gasto público, compras y contrataciones, hasta la reforma constitucional del 2010, que incorpora los nuevos principios que fuimos adoptando parcialmente. Dentro de esos cambios, uno es vital: el establecimiento de una cuenta única del Tesoro, que responde al principio de transparencia que prevé nuestra Constitución, no solo como un pilar de la función y administración pública, sino también como uno de los deberes fundamentales de las y los dominicanos. Finus ha resaltado continuamente los obstáculos que enfrenta el desarrollo integral de nuestro país, siendo uno de las más destacadas la falta de equilibrio entre la ola de avances normativos y tecnológicos de las últimas 2 décadas, con la falta de transparencia y compromiso a lo largo de nuestras instituciones. La cuenta única del Tesoro debe convertirse, pues, en una herramienta para lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, eliminando la excesiva cantidad de cuentas bancarias existentes de organismos públicos y reemplazándolas por una cuenta bancaria única cuya titularidad es ejercida por la Tesorería Nacional. Entre sus objetivos específicos se encuentran el fortalecimiento de las capacidades de la Tesorería Nacional en materia de programación financiera y administración de fondos, reducción de la utilización de financiamientos onerosos por parte del Tesoro y transparentar la existencia de recursos no declarados por las instituciones a través de un mayor nivel de centralización de los ingresos y gastos, garantizando la titularidad de los recursos especializados por reglamentaciones especiales. Uno de los más importantes acuerdos de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, el IPAC, en la que confluyeron organizaciones sociales, entidades del gobierno central y la rendición de cuentas en el
segmento que unifica a la nación en el logro de las metas comunes. Nos complace realizar este esfuerzo conjunto con el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles y de manera particular que este espacio sea el punto de encuentro entre las autoridades públicas que tienen a su cargo la implementación de esta iniciativa, como lo tenemos aquí al buen amigo Alberto Perdomo, tesorero nacional, y a Andy Estrada, gerente de cuenta única en ese organismo. De manera que los miembros de organizaciones sociales, académicas, jurídicas y económicas puedan conversar sobre este tema que une a quienes compartimos el deseo de avanzar en la construcción de un Estado a sus normas y al deber de transparentarlo. Deseamos destacar de manera especial la presencia en esta mesa de la señora Alexandria Panehal, directora de USAID, por el apoyo constante de su agencia a iniciativas constructivas y positivas como esta para el desarrollo nacional. En nombre de todos los presentes, muchísimas gracias. Me honra dejar en el uso de la palabra al buen amigo, al director ejecutivo del CRES, quien dará la palabra de bienvenida. Muchas gracias, Flavio, y obviamente muy buenos días, muy bienvenidos todos. Realmente estamos muy agradecidos de su presencia y la presencia de las autoridades dominicanas y de todos los panelistas aquí presentes. Yo me voy a limitar a decir estas palabras de inicio porque yo tengo una presentación, así que simplemente agradeciendo su presencia y con muchísimo gusto estaremos en el día de hoy discutiendo un tema que realmente es vital para el buen manejo y el buen uso de los fondos públicos y del manejo de efectivo en la República Dominicana. Yo me voy a limitar a esto, Sergio, así que por favor. Bueno, señores, y a continuación quiero darle la palabra a la directora de USAID, a la buena amiga Alexandria Panehal. Muy buenos días, señor Alberto Perdomo, tesorero nacional, estimados miembros de la mesa de honor, distinguidos todos. Antes de ofrecerles algunas palabras preparadas, quisiera aprovecharme de esta oportunidad primeramente a agradecerles por su presencia y participación en este diálogo. También quisiera reconocer y ofrecer mis sinceros agradecimientos a Finjus y CRES por la presencia de interpretación para personas con discapacidad. Ellos están destacando la importancia de asegurar que nuestras deliberaciones, discusiones y diálogos son accesibles e inclusivas. Es un placer para mí estar aquí en representación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y colaborar con la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CASE, en la realización de esta mesa de discusión sobre la importancia y retos en la implementación de la cuenta única del Tesoro. En su discurso de rendición de cuenta de los primeros 100 días, el presidente Danilo Medina expresó: un gobierno democrático debe tener como práctica el diálogo franco con la sociedad. Y añadió: para mí, diálogo significa transparencia, intercambio de ideas, renovación de compromisos y rendición de cuentas permanentes. La implementación de la cuenta única del Tesoro constituye un gran avance en la meta del ejercicio transparente de la administración financiera y presupuestaria del Estado dominicano.
Los beneficios de la implementación de la cuenta única del Tesoro son innumerables. Cabe mencionar el monitoreo regular y uso eficaz de los recursos del Estado, evitando la pérdida de recursos en cuentas inactivas, mejora en la gestión de la política monetaria y fiscal, reducción de costos de endeudamientos innecesarios, toma de decisión basada en información completa y oportuna y permite una real veeduría ciudadana. Para ayudar al país a avanzar, en la actualidad la USAID y el Tesoro de los Estados Unidos, especialmente nuestra amiga Jennifer Fox, trabajan de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda para el fortalecimiento de la transparencia fiscal. Los logros del Ministerio de Hacienda están a la vista de todos. Los medios reseñan el cierre de más de 2,000 cuentas y la recuperación de hasta 3,000 millones de pesos en la primera etapa de la implementación de la cuenta única del Tesoro. Emisión de bonos por más de 94,000 millones, adopción de un modelo de gestión de las compras públicas y gestión transparente y equitativa de las contrataciones como se evidencia en el programa de educación para el desarrollo. Quiero felicitar al ministro de Hacienda Simón Lizardo Mezquita y todo su equipo de profesionales al frente de los viceministerios y direcciones generales por los importantes avances que se evidencian en la gestión de las finanzas públicas en la República Dominicana. De manera similar, la Dirección de Presupuesto ha dado pasos importantes en la capacitación y el desarrollo de presupuesto plurianual para el Ministerio de Hacienda y otros ministerios pilotos como Salud, Educación y Trabajo. Nos sentimos muy satisfechos de haber colaborado con estos logros del Ministerio de Hacienda y esperamos seguir fortaleciendo nuestra relación y el intercambio profesional entre nuestras instituciones. Los logros antes señalados y la excelente experiencia que representó la IPAC y el IDEC son evidencia de que podemos encarar con una actitud muy positiva a los retos que aún tenemos por delante para la profesionalización y transparencia de las finanzas públicas. Quiero extenderle mi más sincera felicitación por el interés demostrado por la sociedad dominicana para trabajar de manera colaborativa con el Estado dominicano y aportar a la mejora de la transparencia fiscal y de manera específica la implementación de la cuenta única del Tesoro. El mantenimiento de vínculos eficaces de comunicación entre el gobierno y la sociedad permitirá que las conclusiones o recomendaciones de estos diálogos puedan tener aplicación inmediata y aumentar la efectividad en la implementación de la cuenta única del Tesoro. Permítanme concluir motivando a cada uno de ustedes a que permanezcan firmes en su determinación de lograr una verdadera implementación de la cuenta única del Tesoro. La recuperación de 3,000 millones de pesos solo en la fase inicial es un gran ejemplo de cuánto puede lograrse con la implementación eficaz de la cuenta única. Finalmente, quiero agradecer la invitación de participar en este evento. Estoy convencida que las discusiones del día serán sumamente productivas. Cada uno de ustedes juega un rol muy importante para lograr la efectiva implementación de la cuenta única del Tesoro. Los y las dominicanos apuestan a ustedes. Muy buenos días y que tengan un buen día. A continuación, vamos a darle ya inicio formal al panel, avances y retos desde la implementación
de la cuenta única del Tesoro. Y le voy a dar la palabra al licenciado Alberto Perdomo, que es el tesorero nacional, a los fines nada de que introduzca este panel. Muy buenos días. Saludando la presencia de la directora de USAID y agradeciendo la invitación que nos hace. Primero, quisiera manifestar las excusas del ministro de Hacienda, quien por compromisos de su cargo no pudo asistir y me encomendó como tesorero que, aparte de que ya tenía la invitación, de que lo representara. A manera de introducción, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo en la Tesorería Nacional con el sistema de la cuenta única del Tesoro. Digo a manera de resumen porque quisiera que Andy, como gerente de cuenta única, le haga ya una presentación un poco más técnica por encima de los números, de qué tenemos, por dónde vamos, hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo. La cuenta única es un mandato de la ley 56705, como saben todos, con la cual responsabiliza directamente a la tesorería en la centralización de los recursos del presupuesto. Nosotros desde la Tesorería Nacional establecimos una estrategia. En una primera fase decidimos primero identificar lo que le llamaban los recursos propios de los ministerios y de las instituciones públicas, que no eran recursos propios nada, se les llamaban recursos propios porque yo entendía que como los cobraban se quedaban en ese ministerio o esa dirección y lo manejaban a su discreción. Identificamos esos recursos primero, que nosotros, conociendo la experiencia de otros países que ya hemos visitado y en foros de 8 o 9 países de América Latina, han comenzado con los recursos presupuestados, que para nosotros son los recursos más fáciles, porque eso está en el presupuesto y están centralizados, y a la hora de hacer el desembolso lo hace directamente la tesorería. En este momento eso no era el fuerte de nosotros. Primero vamos a identificar qué había en las instituciones, qué se cobraba a través de tasas o servicios en las instituciones. Una vez hicimos ese levantamiento, incluimos en una primera etapa, porque decidimos dividir en 3 grupos. Cogimos un primer grupo piloto de 9 ministerios. Esa era la primera estrategia antes de la llegada de nuestra tesorería. A partir de agosto decidimos hacer 2 grupos más. Sacamos un segundo grupo con 5 ministerios y un tercer grupo con 6 ministerios, incluyendo la Procuraduría General de la República, que tenía ingresos por cobro de certificaciones, cobraba algunas tasas. Una vez ya identificado, dentro de esos ministerios hay un sinnúmero de direcciones generales que están bajo ese capítulo, que están bien identificados. Aparte de estos 22 ministerios con la Procuraduría, tenemos 64 instituciones públicas ya agrupadas en la primera fase de cuenta única del Tesoro. Decidimos elaborar, con la ayuda del CAPTAP, que es un organismo del Fondo Monetario Internacional, y nos ha apoyado con una consultoría internacional del tesorero de la vecina hermana República de Costa Rica, nos ha apoyado en la elaboración de la estrategia para una segunda fase. ¿Qué va a pasar en esa segunda fase? En esa segunda fase comenzaremos a agrupar lo que son los recursos presupuestados y
los recursos externos, tanto de cooperación como de donaciones. Comenzando con el primer grupo de instituciones pilotos que ya teníamos definido, que son los 9 ministerios, que más adelante Andy le dirá cuáles son esos ministerios, para no abundar en glosar. Una vez ya tengamos operando esos 9 ministerios, que comenzamos, es bueno decirle aquí en el día de hoy, comenzamos precisamente en el día de hoy con el Ministerio de Hacienda, que ya estamos en una fase, hoy subimos al sistema, al CIGEF, las 38 funcionalidades nuevas que va a tener el Sistema Integrado de Gestión Financiera, para que los ministerios comiencen a hacer su gestión con esas nuevas funcionalidades, de las cuales se le está agregando aparte que cuando asuman un compromiso y elaboren un libramiento de pago, se le ponga una fecha de vencimiento que no tenían, que eso va a ayudar también a una mejor programación de caja. A partir de enero ya estamos comenzando a identificar, con la ayuda de don José Adrián, cuáles serán las instituciones descentralizadas que vamos a coger como piloto, porque la ley habla claro de una gradualidad. Primero comencemos con el gobierno central, y una vez se compruebe su correcto funcionamiento, entonces pasamos a la descentralizada y autónoma. Pero sobre la marcha ya estamos planificando cuáles van a ser esas descentralizadas y cuáles de los poderes vamos a incluir en esta, vamos a llamarla de la primera fase de la descentralizada, que ahí va a ser un poco más difícil, porque a lo que es a nivel de gobierno central, nada más con el simple hecho de que el presidente actual hizo un compromiso cuando era candidato con la sociedad civil. Bueno, y saludo que está Rosalía aquí, que fue en Participación Ciudadana que se firmó ese pacto. A la llegada del presidente en su primer consejo de gobierno, el día 22 de agosto, antes de emitir unos decretos que emitió ese día y que todos conocen, que son el de austeridad, el de compra, le instruyó a los ministros que estaban presentes que se acogieran al sistema de cuenta única. Y por eso nosotros, al momento que visitábamos los ministros que no habían sido incorporados en ese momento, se nos abrió un poco más la puerta. No había una resistencia, porque ya a nivel de gobierno central ya había un mandato directamente al presidente de que se acogieran, que cuando yo iba me recibían, y al otro día ya yo le estaba enviando a los técnicos para que comenzara a capacitar cómo ir desmontando cuentas. En ese transcurso, a la llegada nuestra, que es bueno también resaltar, por el sistema de cuentas únicas solamente habíamos identificado, vamos a decirle, había ingresado solamente casi 500 millones de pesos. Al día de hoy, 8 meses después, ya tenemos identificado, no, han ingresado al sistema de cuentas únicas 3.200 millones de pesos, lo cual es bueno aclarar que eran recursos ociosos, recursos que se manejaban directamente en los ministerios, se manejaban a discreción de los incumbentes, no entraban al tesoro, lo manejaban con vamos a decir, una chequera personalmente. Ya eso está en el tesoro, eso lo manejan, lo siguen manejando ellos en esta etapa, pero como están en la cuenta del tesoro, ellos nos tienen que remitir a nosotros una programación en qué lo van a gastar, cuenta operativa en la cual nosotros le depositamos el dinero que ellos están solicitando para ejecutarse. Ya eso más adelante también Andy le explicará, para no, como me dieron 20 minutos, no quiero, pero quiero para finalizar que sepan todos aquí que desde la tesorería estamos trabajando incansablemente para que los compromisos que hemos asumido desde la tesorería se cumplan a la mayor brevedad posible y que todo quede
a la perfección. Estamos en un periodo de prueba con el sistema y una vez funcione, comenzaremos a ingresar de 2 ministerios semanales hasta finalizar la totalidad de lo que nosotros tenemos el día de hoy. De manera que le dejaré a Andy para que en 10 minutos, Andy le haga un resumen. Bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes para compartir con ustedes un poco la experiencia que hemos tenido respecto a la implementación del sistema de cuenta única del Tesoro. Como ya le digo al tesorero, la cuenta única del Tesoro es un mandato de la ley 567-05 y lo que busca la cuenta única del Tesoro es centralizar los recursos públicos en una única cuenta bancaria. Entiéndase, un sistema de cuenta única es un grupo de cuentas que van a operar tanto por moneda como por otras cuentas, digamos, especiales, que son las cuentas que van a nutrir la cuenta única del Tesoro. Tendremos una cuenta única en moneda extranjera, en dólares y en euros, que son las monedas que operan en el sistema financiero, la tesorería, y una cuenta en moneda local. Esas cuentas se alimentan a través de cuentas colectoras, que también son cuentas de tesorería, pero son cuentas únicas, solamente de recaudación. Y el mecanismo es que los contribuyentes o los donantes, los préstamos, los recursos que lleguen al Estado, se depositan en esas cuentas colectoras y esas cuentas colectoras son barridas diariamente a la cuenta única del Tesoro. El banco informa de esos movimientos, el banco agente, en este caso, digamos, el Banco de Reserva, va a informar a la tesorería mediante los extractos bancarios que envía diariamente y esta información es cargada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera, en el SIGEF. Una vez se da el proceso de conciliación, entonces los movimientos que se registraron en cada una de las cuentas colectoras, digamos, de las instituciones, se imputan en unas cuentas correspondientes. Los recursos, por ejemplo, que se depositen en la cuenta de impuestos internos o cuenta de DGA son recursos del Fondo General, recursos del Tesoro. Y esas cuentas, esos montos serán imputados en la subcuenta de Tesorería Nacional. En el caso de instituciones públicas que tengan recaudaciones propias, y aquí es importante traer a destacar, cuando ingresen las instituciones descentralizadas que tienen patrimonio propio, cuando tengan una recaudación, depositan en su cuenta colectora y el sistema automáticamente va a identificar el recurso y se lo va a imputar en su subcuenta. Es decir, que la Tesorería Nacional se viene a convertir en una especie de banco de las instituciones públicas. Dicho esto, como le decía, los recursos se van a mantener en estas subcuentas que se van a habilitar para las instituciones. Y aquí es importante destacar que esto es parte de las funcionalidades que estamos poniendo hoy en producción, en un ambiente de producción ya, porque hubo todo un desarrollo informático para todo el tratamiento de los sistemas y de las subcuentas de las instituciones, de cómo iban a operar esas instituciones en el sistema, porque esa parte no estaba desarrollada. ¿Qué viene con la cuenta única del Tesoro? Y aquí es de los grandes hitos, digamos, que va a traer la revolución que va a traer la cuenta única del Tesoro. Lo que se espera es la descentralización de los ordenamientos de pago. Es decir, que los pagos que deban hacer las instituciones públicas sean efectuados por cada una de las instituciones públicas y no por el Tesorero Nacional como se encuentra ahora mismo. Es decir, con la cuenta única del Tesoro se van a descentralizar los pagos y se va a operar, la Tesorería Nacional va a operar a través de cuotas de pago que en función de la disponibilidad de la liquidez que haya, le va a asignar a las instituciones públicas. A partir de esas cuotas, entonces, las instituciones podrán girar pago de los compromisos que hayan contraído. El artículo 22 de la ley establece la gradualidad en la implementación de la cuenta única del Tesoro. Inicialmente vamos a empezar con las instituciones del gobierno central. Y una vez funcione en el gobierno central, la ley especifica que el Poder Ejecutivo podrá hacerlo extensivo a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.
Y aquí es bueno señalar que hay experiencias ya en países latinoamericanos, por ejemplo el caso de Costa Rica, donde ayuntamientos, municipios han visto la ventaja que tiene operar los recursos dentro del Tesoro, puesto que aquí no hay ningún cargo para las instituciones. Entonces esto es una ventaja, y las mismas instituciones entonces públicas han preferido optar o han optado por operar sus recursos dentro de la cuenta única del Tesoro, porque aquí no va a haber cargos. Estos cargos bancarios que hacen las instituciones del sistema financiero no aplicarán para las instituciones. Sí, lo que destaca el tesorero, que también en esa parte, por ejemplo en Costa Rica, los recursos correspondientes a organizaciones sin fines de lucro están incorporados en cuenta única del Tesoro. Es decir, los aportes que da el gobierno central para el funcionamiento de organismos sin fines de lucro están incorporados en cuenta única del Tesoro. Y lo que se maneja es a través de una programación donde las instituciones informan cómo lo van a gastar y mandan a hacer los pagos directamente a los beneficiarios. ¿Qué se hizo en Tesorería Nacional para la implementación de la cuenta única del Tesoro? Estamos hablando de una ley, digamos, del 2006, fue 30 de diciembre de 2005 que se aprobó la ley, y digamos, hay todo un tiempo importante que ha transcurrido desde la promulgación de la ley. En Tesorería Nacional se inició con pago electrónico, porque para poder implementar cuenta única del Tesoro se hacía necesario cambiar el método de pago de la Tesorería Nacional, que anteriormente estaba únicamente abocada al cheque. Sí, la Tesorería Nacional era una hacedora de cheque, imprimía, firmaba y entregaba cheque, no sabía hacer absolutamente más nada. Ahí hubo que venir con un cambio de conciencia, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, a las instituciones públicas. Y esto fue un proceso que duró 2 años y tanto, la implementación de pago electrónico, en 2008 ya que se fortaleció, y actualmente el 99% de las transacciones que realiza la Tesorería Nacional la hace vía electrónica. Quedan algunos pequeños cheques de nómina, digamos, de pensionados, principalmente del SEA. Esas son las nóminas que quedan únicamente con cheques, que son cheques que nóminas de personas que trabajaban en los cortes de calle y estas cosas, esos pensionados. Entonces, todo este proceso, también para cuenta única, vino un proceso de capacitación, de preparación de los técnicos, porque para asumir este reto no podíamos adelantarnos a tomar una medida que entonces quedáramos cortos a nivel técnico. Entonces todo este proceso se vino dando en esa estrategia. Ya la estrategia de implementación se asumió en 2 fases. Gobierno central lo dividimos en 2 fases. La primera fase, como dijo el tesorero, la identificación y canalización a las cuentas del Tesoro de los recursos de captación directa, que nosotros le llamamos recursos de captación directa, aunque en las instituciones le ponen su coletilla de recursos propios. Yo establezco una tasa como institución, presto un servicio y yo me quedo con ese banquito y lo utilizo a discreción al margen del presupuesto. ¿Qué hicimos en tesorería? Salimos a identificar esos recursos y ese es el resultado de estos 3.290 millones de pesos que a la fecha se han incorporado a la cuenta única del Tesoro. Esos 3.200 millones de pesos son producto de la recaudación de esas instituciones durante este proceso y la Tesorería Nacional se lo entrega porque las instituciones tienen compromiso con esos recursos. La Tesorería Nacional se lo entrega a partir de una programación que ellos dicen, bueno, miren, en el mes, en la primera semana yo tengo previsto ingresar tanto y gastar tanto porque tengo estos compromisos. Se le habilita en una cuenta operativa que está bajo control de la Tesorería Nacional, porque todos los movimientos que se dan en esa cuenta bancaria quedan debidamente registrados en el sistema de información de la gestión financiera. Ya la segunda fase, que es en el proceso donde vamos a iniciar a partir del día de hoy, vamos a trabajar con los recursos presupuestarios. Y aquí es importante señalar, los recursos presupuestarios se financian con los tributos, digamos, que capta Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas. Estos recursos se canalizan todos a la Tesorería Nacional. Pero hay unos mecanismos de ejecución, y aquí es importante decir que ahí tenemos nosotros como sistema de administración financiera que abocarnos
a cambiar el concepto y hacer más eficiente la gestión para que las instituciones puedan atender sus compromisos en un tiempo prudente. Entonces, ¿qué ha pasado históricamente? Que por el letargo, por la burocracia, por los trámites que hay que hacer para ejecutar un pago, entonces se crearon mecanismos de ejecución, digamos, al margen del Tesoro, por unos llamados anticipos financieros. ¿Qué son los anticipos financieros? Son recursos de su presupuesto que se le adelantan a las instituciones. Las instituciones ejecutan gastos con estos recursos y posteriormente entonces los rinden. Es decir, dicen que gastaron el dinero. Ahora, ese mecanismo, ¿qué lesión tiene para el Tesoro? Que saca la liquidez. Y muchas veces hay instituciones que tienen recursos que son del Tesoro, digamos, que se le entregaron por un anticipo financiero y la Tesorería Nacional está buscando un financiamiento teniendo recursos en cuentas bancarias de manera ociosa. Entonces la idea es traer esos recursos para acá, demostrarle a las instituciones que podemos ser eficientes, que vamos a cumplir, que cuando usted tenga que pagar un compromiso, usted va a tener una fecha de vencimiento y ya para eso se publicó una política de pago que está colgada en la página web de la Tesorería Nacional ya desde hace un tiempo, donde, un mes exactamente, se aprobó 5 de abril, donde las instituciones tendrán que a partir del día de hoy imputar una fecha de vencimiento de la obligación. ¿Y qué va a hacer esa fecha de vencimiento? Bueno, lo que establece la política de pago es un margen entre 45 y 60 días tiene que pagar la Tesorería Nacional a partir de la fecha de devengado. ¿Y cuál es la fecha del devengado? La fecha del devengado es la fecha en que se recibe el bien o servicio. Habrán casos excepcionales donde las condiciones del pago no necesariamente tienen que ajustarse a esa política, pero dentro de la política se define cada uno de los tipos de transacciones que se van a realizar. En caso, por ejemplo, de la nómina, yo tengo un periodo de nómina del servicio público entre el 20, digamos que empezamos con la nómina de los jubilados y los pensionados, hasta, digamos, el 27, 26, 27, que es donde se termina de pagar la nómina. Porque siempre se da ciertos retrasos en la carga de la nómina por parte de las instituciones, porque Tesorería empieza a pagar el 22 y el 25, si están ahí, ya ahí no queda nada, no queda nómina. Entonces, la idea es traer esos recursos, incorporarlos a la Tesorería Nacional y que las instituciones entonces puedan ejecutarlo a través de los mecanismos ordinarios que mandan el presupuesto. De igual forma, lo que corresponde a recursos externos, a recursos de préstamos y donaciones, los mismos organismos financiadores, los donantes, exigen cuentas bancarias individuales para la ejecución de esos préstamos. Entonces, la idea es que esos recursos entren al Tesoro y se manejen en su cuenta. Como dijo el tesorero, tenemos 9 instituciones pilotos que son el Ministerio de Hacienda, Cultura, Deporte, Mujer, Relaciones Exteriores, Juventud, Trabajo, Economía, Planificación y Desarrollo y Turismo, que tenemos previsto incorporarla hasta finales del mes de julio-agosto. En fase 1 es importante destacar que no nos hemos detenido. Estamos trabajando con fase 2, pero fase 1 y fase 2 van a convivir durante un tiempo. Porque la idea es que esos recursos de captación directa que tengan las instituciones, nosotros logremos incorporarlos en el presupuesto, para que no exista recursos de captación directa. Y sino que todo esté centrado en el presupuesto por el tema de la universalidad del presupuesto. Y iniciamos también ahora en el mes de abril la incorporación de los hospitales públicos. Todos los recursos que captan las instituciones públicas por cualquier tasa, por servicio, identificamos todo eso. Estamos trabajando con unos 34 hospitales, 25 hospitales y las 9 regionales de salud, hasta que lo abarquemos todo. Bueno, y ya finalmente destacar no solamente el tema del desarrollo de los sistemas que hemos hecho, sino también el plan masivo de capacitación que se ha llevado a cabo para las instituciones públicas. Nosotros tenemos aproximadamente un mes y medio
dándole capacitación en todo lo que es la nueva plataforma informática a las instituciones públicas. En el día de hoy concluimos precisamente con los auditores de la Contraloría General de la República, que es el órgano rector del control interno. Así que las instituciones ya están debidamente capacitadas para asumir el reto que nos espera a partir del día de hoy. Muchas gracias. Fueron precisos, concisos, pero macizos. O sea que los felicitamos en nombre de todos los que estamos aquí. Ahora, ¿ustedes están conscientes de lo que ustedes están haciendo? Porque yo me voy muy preocupado de esta mesa, en el sentido de que las mafias que ustedes deberán de estar desmontando, eso es una cosa descomunal, sin lugar a dudas. Quiero, antes de darle la palabra a Ernesto, excusar a doña Alexandria, que tiene precisamente un compromiso ahora a las 10, pero que quiso acompañarnos en esta ocasión. Así que en nombre de todos los presentes, les agradecemos su participación, su compañía y el apoyo que desde la agencia se le dan a este tipo de iniciativas y actividades. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, en lo que Sergio acompaña y Alexandra, nosotros vamos a continuar con el programa. Bueno, ahora sí me toca hablar, así que el micrófono me pertenece por unos minutos, con su permiso. Bueno, lo primero es agradecer obviamente a las autoridades de la Tesorería Nacional. Nosotros nos sentimos de verdad que muy a gusto de tenerlos acá y mucho más todavía con las explicaciones y la ponencia que nos han brindado, riquísima por cierto, de informaciones, y realmente verdaderamente es loable lo que se está haciendo, porque en la República Dominicana tenemos desde el año 1998 trabajando con estos temas. Ya creo que ha sido evidente la importancia de la cuenta única, y aquí yo quiero resaltar algo que muy bien hablaba Andy sobre cómo minimizar los costos financieros para el Estado Dominicano en la medida que se maneja, que se hace un manejo integral de los fondos públicos, le llaman el cash management del Estado. Eso es obviamente crítico y de verdad que están haciendo una labor que nosotros aplaudimos. Y bueno, esto es un tema que se está retomando aparentemente con mucha fuerza, porque como decimos, desde hace unos años ya que se está trabajando en estos temas. El tema de la cuenta única, de todas formas, es solamente una pieza en un rompecabezas más amplio, que es el sistema integrado de gestión financiera del sector público. Es decir, es solamente una parte de lo que nosotros le hemos llamado el CIGEF. Y yo hablaba de la fecha de inicio porque particularmente para mí ha sido muy importante el tema del CIGEF, porque el inicio de la implementación del CIGEF se da con un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente cuando estábamos como director ejecutivo, representante de la República Dominicana ante el BID, se aprueba este programa del CIGEF y se aprueba en 1998, pero desde el 22 de octubre del 96 ya había una disposición expresa del entonces gobierno presidido por el expresidente Fernández de iniciar este proyecto del Sistema Integrado de Gestión Financiera. Obviamente, el sistema de gestión financiera integrado en la República Dominicana
abarca, además del tema de cuenta única y la tesorería, otros aspectos y trata de integrar normativamente y desde el punto de vista informático los diferentes sistemas que unidos le llamamos el Sistema Integrado de Gestión Financiera. Llámese los sistemas de programación y presupuestos, de inversiones públicas, de tesorería, y aquí entra el tema de cuenta única, de crédito público, de contabilidad y de otros sistemas conexos que, bueno, como vamos a ver, también hay todavía un trabajo que realizar en toda esta área, porque el CIGEF toca básicamente todos los temas de administración financiera del sector público. En este caso estamos hablando, la cuenta única tiene que ver básicamente con el manejo de efectivo, pero hay otros aspectos que son tan importantes como el tema de cuenta única para que realmente la República Dominicana cuente con un sistema integrado de gestión financiera desde el sector público. Obviamente esto es un tema crítico y todo, digamos, en una empresa lo primero que se organiza es la gestión financiera. ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde se está gastando? ¿Cuál es el uso del efectivo? ¿Qué requerimiento de financiamiento, de capital, de deuda, etcétera? Y esto es un tema que para la transparencia y el buen uso de los recursos y el buen uso o el manejo de los activos y pasivos del Estado es crítico, ¿verdad? El CIGEF en su conjunto, y aquí dentro quiero resaltar la importancia de que la cuenta única es parte de todo un sistema, es crítico para el manejo de los recursos del Estado. De hecho, iniciando por el levantamiento de informaciones. Se describía anteriormente, las autoridades de tesorería describían anteriormente con exactitud los pasos que se han dado, las precondiciones, la identificación de las cuentas, los recursos que se han podido obtener. Bueno, esto es, digamos, al dedillo de cómo se han implementado exitosamente en otros países, y ya hay muchos países alrededor del mundo que se manejan con esta modalidad de cuenta única de la tesorería y de gestiones, de sistemas integrados de gestión financiera, que para la República Dominicana es crítico. Es decir, nosotros y la sociedad civil ha puesto sobre la mesa el tema de la calidad del gasto, la mejora en la calidad del gasto, el buen uso de los fondos, el buen manejo de los pasivos, de las deudas y cómo atenderlas. Y esto obviamente para un buen manejo de la política económica es crítico. La experiencia, nosotros siempre hacemos referencia a la experiencia de Nueva Zelanda, por ejemplo, que fue pionero en estos temas de gestión financiera integrada y en la publicación de informaciones, porque no solamente el manejo de los recursos, los activos pasivos, sino también en la divulgación de las informaciones oportunas y veraces, ¿verdad? Esto es crítico también. Y aunque en sentido general, y creo que aparentemente ya en la tesorería se están dando pasos muy importantes, obviamente hay mucho camino por recorrer con respecto al CIGEF en sentido general. Entonces, y aquí pongo algunos ejemplos con el tema del CIGEF. Por ejemplo, el tema de la deuda pública. En el CIGEF se anuncia o se divulga la información de deuda del sector público no financiero. Bueno, realmente hay algunas entidades que todavía faltan por integrarse al sistema integrado de gestión financiera. Nosotros recientemente realizamos un trabajo de investigación con el tema de la deuda pública, y aquí voy a hacer un pequeño espacio publicitario. En la página de CRES lo pueden encontrar en cres.org.do, un trabajo sobre la deuda pública que, digamos, nosotros, utilizando un documento del 2011 del Fondo Monetario Internacional que se realizó con otras 8 instituciones
internacionales, incluyendo el Banco Central Europeo, de las Naciones Unidas para las estadísticas. Bueno, hay una cantidad de instituciones que aportaron. Se hablaba y se hacía un ejercicio de cuál es la deuda, de cómo registrarla. Bueno, nosotros tuvimos que adoptar una metodología propia y no necesariamente siempre tomando como referencia este documento, y hacer una metodología propia porque había información incompleta o información que faltaba, y esos son de los temas que digamos deberían estar avanzándose, y de lo que nos dice que hay un camino por recorrer en este sentido. Y hay otros temas, los temas de, por ejemplo, programación y ejecución de los presupuestos del Estado. Hay temas sobre informaciones fiscales que todavía no se dan, digamos, de forma oportuna y a veces no completa. Y hoy día, precisamente ayer se anunció que el Ministerio de Hacienda iba a estar publicando las estadísticas fiscales. Lamentablemente todavía no contamos con estadísticas, digamos, finalizadas del 2012. Estamos toda la sociedad esperando estadísticas de la ejecución del 2013. Y eso simplemente nos dice que todavía hay un camino por recorrer, y que nosotros, digamos, aplaudimos los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, y exhortamos a que se profundicen los esfuerzos para la implementación no solo de la cuenta única, que obviamente hay un trabajo que fue evidente que se está haciendo con la presentación que nos han hecho acá, pero en el sentido de la implementación de todos los otros componentes del sistema integrado de gestión financiera para realmente un mejor uso de los recursos que aportamos los contribuyentes, por cierto, una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria, una mayor transparencia en la información que se pone a disposición de la ciudadanía, y todo esto forma parte de un conjunto. Y lo que queríamos resaltar con nuestra presentación es que la cuenta única es una pieza en un rompecabezas más amplio que se llama el Sistema Integrado de Gestión Financiera, que es crítico para la República Dominicana hacer un mejor uso de los recursos que aportamos los contribuyentes de una forma mucho más transparente, y que al final haya una consistencia entre el gasto público y los objetivos de política pública que al final deberían dar a un mayor desarrollo económico en la República Dominicana. Para esto, obviamente, hay un tema crítico que percibimos que se está dando, que es el tema de la voluntad política. De hecho, hay un documento que los que están interesados en temas de cuenta única sugerimos que lo bajen de la página del Banco Mundial. No creo que lo encontramos en español, pero se llama Cuenta Única del Tesoro, y hay diseño, implementación, etc. Y el segundo factor más importante que está indicando este documento del Banco Mundial se refiere a la voluntad política, precisamente. Entonces, esto es un tema que solo con una voluntad política férrea, y nos parece que el tiempo desde el 98 hacia acá, en muchas ocasiones, lo que ha faltado precisamente este componente de voluntad política, una voluntad política férrea, un compromiso serio con este tema de la gestión integrada del sistema financiero, del sistema integrado de gestión financiera del Estado, es crítico. Y por eso nosotros queremos, digamos, formar parte de este debate, integrar a la sociedad en este tema, porque tanto a nosotros como a los que no estamos aquí nos interesa que la implementación del sistema integrado de gestión financiera sea exitoso por el bien de todos los dominicanos y por un futuro más promisorio. Con esto agradezco y de verdad que muchísimas gracias por sus presentaciones, le agradecemos, y creo que la sociedad en su conjunto está
está agradecida por sus presentaciones aquí. Muchas gracias. Comentarios de José Rijo. Muchas gracias, señor Tulio, Ernesto. Agradecerle a la FINCO y a la CREMO, su persona, este privilegio y lujo de compartir la mesa, además, con buenos amigos de tesorería y con un auditorio tan selecto, tan exquisito. Yo realmente venía muy entusiasmado cuando Sergio Tulio me habló la semana pasada sobre esta mesa, porque si hay un elemento fundamental para cumplir con esa visión de lo que no en el 96, en el 1983 hubo una ayuda técnica no reembolsable del PIB para iniciar el control de la deuda pública, el registro y las reformas fiscales. Y desde ahí se comenzó a trabajar en esta visión de tener un marco normativo que permitiera una gestión financiera eficaz, pero sobre todo transparente y con disciplina fiscal, que pudiera dar sostenibilidad. Y esto culmina con la aprobación de todas las leyes de la administración financiera gubernamental. La primera que se aprobó fue la de contabilidad gubernamental, porque hasta el año 2001 el que registraba auditaba, es decir, el contador era el mismo contralor, un absurdo, ¿no? Y ahí se logró. A mí me tocó, como diputado de la época, reintroducir ese proyecto de ley. Iniciamos la discusión de todas estas leyes que hoy se parieron. En el 2004, el presidente Hipólito Mejía sometió el proyecto de ley de tesorería, el de crédito público y el de presupuesto. Esos tres proyectos de ley, la bancada del Partido Revolucionario Dominicano, que era mayoría, no los aprobó, porque producían demasiadas restricciones al manejo discrecional de las finanzas públicas. Llegó el Partido de la Liberación Dominicana, tenía el control del Congreso y lo aprueba. Por eso en el 2005 sale esta ley, la 567, la ley de tesorería, que tenía un mandato de que en 180 días había que hacer el reglamento de aplicación. Bueno, el doctor Leonel Fernández se tomó 300 días, porque el reglamento de aplicación, el 441, se promulgó el 3 de octubre del 2006. En el 2007, a través de otra ayuda técnica no reembolsable del Banco Interamericano, pues se hace una consultoría, se paga a un consultor para que elaborara todo este marco normativo de la cuenta única del Tesoro. Hubo que esperar a diciembre, a octubre, el 10 de octubre, para que saliera del 2011, para que saliera entonces el decreto 579-11, que es el que ordena, comienza a organizar toda la cuenta única del Tesoro. Todo lo que se ha dicho, los avances, nosotros los celebramos, porque es una lucha de años, de mucha lentitud y de mucha falta de voluntad política. Pero yo no puedo dejar de referirme, para que veamos la importancia de esta cuenta única del Tesoro, lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas, depositado al Congreso Nacional el pasado 26 de abril, correspondiente al año fiscal 2012. A Tesorería Nacional les recomienda, cito, en todo cuanto se refiere a la aplicación y cumplimiento de las normas y disposiciones concernientes a sus atribuciones en la captación de los ingresos, custodio de los fondos públicos, administración de las cuentas bancarias y realización de los pagos del gobierno. En tal sentido, se les recomienda nuevamente, dice la Cámara de Cuentas en su informe, terminar
terminar la implementación para todo el sector público del sistema de cuenta única del Tesoro, según lo que dispone la ley 567-05. El cumplimiento de las normas de aprobación y control de la programación anual de caja, de compromisos y de pago del gobierno central, reforzar los controles para el manejo de los anticipos financieros, que han dimensionado, y la aplicación de sanciones por el cumplimiento de dichas normas. Como ustedes saben, este informe de la Cámara de Cuentas tiene que estar sustentado en una auditoría que tiene que practicársele al presupuesto general del Estado del año anterior. Esa auditoría, por primera vez, los auditores de la Cámara de Cuentas, porque por primera vez el ministro de Hacienda entrega a tiempo, antes del 1 de marzo, el estado de recaudación e inversión de las rentas del año 2012, que no entiendo por qué no se ha publicado si la Cámara de Cuentas ha preparado un informe sobre ese cierre del año 2012. Debió de haberse publicado ya, porque si se le entregó a la Cámara. Pero ¿qué dice el director de auditoría y la supervisora sobre esto? Para dar un par de ejemplos. No pudimos comprobar las informaciones relacionadas con los gastos referentes a las remuneraciones a empleados por un monto de 87.845 millones. No pudimos comprobar la veracidad correspondiente a los rubros de bienes, muebles e inmuebles, incluido en la ejecución presupuestaria los gastos de capital correspondientes a la inversión real directa y las transferencias de capital, por valor de 101.407 millones y 31.837 millones respectivamente. En consecuencia, dicen los auditores, no estamos en condiciones de evaluar la existencia de eventuales ajustes y el efecto que tendrían sobre el estado de ejecución presupuestaria del 2012. Pero más adelante dice, como se explica en la nota, al estado de ejecución presupuestaria, punto, existen ingresos tributarios que no han sido ingresados al circuito presupuestario por monto de 748 millones de pesos y 561 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que estos ingresos no fueron incorporados al circuito presupuestario? Pero más aún, dice, se determinó la existencia de montos de ingresos y egresos extrapresupuestarios que no fueron incluidos en dicho estado. El valor de los ingresos no tributarios no registrados ascendió a 28.484 millones de pesos. Y el valor de los egresos ejecutados no registrados a 23.136 millones de pesos. Óigame, con estos datos, ¿qué dicen los auditores? No hemos logrado obtener evidencia suficiente y apropiada para permitirnos expresar una opinión de auditoría. Consecuentemente, no expresamos ninguna opinión sobre el estado de ejecución presupuestaria adjunto. Además de eso, dice la Cámara de Cuentas que hubo incumplimiento, desviaciones y omisiones. ¿No? El sistema tiene que integrar, como muy bien lo habla, el sistema integrado de administración financiera del Estado. Tiene que haber una correspondencia entre la tesorería, las instituciones, contabilidad, crédito público, presupuesto y sobre todo Contraloría. No es posible realizar un pago. Además dice que el 74% de las instituciones ejecutaron más del 100%. ¿Cómo se ordena un pago sobre un
un devengado que no fue aprobado en la ley de presupuesto. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Entonces hay una necesidad de esta implementación para que no haya un pago de esta naturaleza. Yo no puedo coincidir que una institución pueda gastar el 250% de lo aprobado si no ha habido una modificación, porque el presupuesto tiene que ser modificado por ley. Dice que hubo una modificación de 71.000 millones de pesos, pero que terminó ejecutándose 87.000 el incremento. Entonces, si todo esto no lo asumimos como un reto para nuestra sociedad, ¿no? Porque la cuenta única está pensada precisamente para eso, pero para que haya una coordinación en la programación presupuestaria, en la planificación de las finanzas públicas. Lamentablemente seguimos en las mismas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. El presupuesto tiene que elaborarse a partir de cuotas de compromisos periódicas que se le aprueban a las instituciones. Y en base a esas cuotas periódicas, programar el flujo de pago en función de los ingresos estimados a percibirse durante ese trimestre. Si no conocemos cuáles son las cuotas de compromiso, no podemos saber si esa institución está adecuadamente funcionando. Por ejemplo, hoy nos dice el Ministerio de Hacienda, IGEPRES, que ellos estimaron que en el primer trimestre iban a gastar 122.000 millones. Y que no gastaron eso, sino que gastaron nada más 104.000 millones. Es decir, que hubo una economía. ¿Cómo yo lo sé? Si yo no conocí esa cuota de compromiso. No lo conozco, ¿no? ¿Por qué no me explican cómo fue lo de los adelantos? De 2.500 millones sobre los impuestos sobre los activos financieros, para tener más ingresos y tener menos déficit en el primer trimestre. Pero estoy trasladando tal vez el déficit para futuro. Entonces, hay una necesidad. Óigame, el principio fundamental de todo esto es la transparencia. Es la transparencia. Señores, la transparencia no es una opción. Y nosotros hemos venido diciendo aquí, por muchos años, que es la responsabilidad del ente administrador de rendir cuentas. Ahora, nosotros como ciudadanos, como políticos, como empresarios, como lo que seamos en la sociedad, tenemos que poner a prueba esa capacidad de rendir cuentas. Y tenemos que demandar que nos rindan cuentas. Yo tengo el derecho a saber en qué, para qué y cómo se gastan los recursos públicos. Y para eso es que se creó todas estas leyes de contabilidad, de compra y contrataciones, de crédito público, de tesorería. El Congreso hizo su rol en estos años, ¿no? Los reglamentos están. Se buscó, en el año 2000 aprobamos el préstamo de los primeros 10 millones de dólares para el CIGES, ¿no? Y hay 10 millones de dólares más y se han gastado 8 millones de dólares en el CIGES y se le está dando largas a una serie de aspectos fundamentales del sistema de información de la gestión financiera, ¿no? Que no entendemos por qué se le ha dado tanta larga a aspectos que pueden ser desarrollados en corto tiempo. Porque la tecnología es lo que más avanza y rápido, ¿no? ¿Cómo es posible que el módulo de cuenta única no estuviera implementado hace ya 5 años, cuando ha tenido los recursos el sistema? Entonces, hay una, en todo esto, señores, hay una necesidad. Y yo le decía hoy a mi amigo Sergio Tulio, oye, hoy ha sido el día más terrible para invitar. Porque de verdad, uno que ha luchado tanto, Sergio Tulio, que fue de los primeros que trabajó en esa ley de Cámara de Cuentas, para dotar al auditor externo de los accionistas del pueblo, para que nos salga diciendo que no pudo comprobar la veracidad del gasto. Señor, ¿usted se imagina que una empresa de ustedes, usted contrate a la Price, y la Price venga y le diga, mire, lo que usted no hay, entonces yo no lo encuentro, no sé, no están los soportes? Que se compraron 100 máquinas de escribir, ¿y dónde están? No la encontraron. Señor, eso es lo que sucedió en el año 2012. Y eso es lo que está diciendo la Cámara de Cuentas en su informe de este año al país.
Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Señores, hay que empoderarse de estas cosas, profundizar, conocer y obtener el beneficio de la duda de que real y efectivamente hay un cambio. Pero a mí me saltan dudas. Termino con esto. Me saltan dudas porque la Constitución ordena en el artículo 240 que en el mes de abril debió de haberse publicado, el Poder Ejecutivo tiene que publicar la cuenta general de ingresos y egresos. ¿Y alguien la vio? No la publicó. El Poder Ejecutivo violó de nuevo la Constitución, el artículo 240, al no publicar la cuenta general de ingresos y egresos. Es un mandato constitucional, ¿no? Y encima de eso, todavía no sabemos cómo se han gastado en enero, febrero, marzo, abril, aunque hay un informe que supuestamente hoy le van a subir, un informe de la ejecución. Pero un informe de la ejecución lo hace cualquiera. Lo que la población necesita son los datos específicos, cuenta por cuenta y subcuentas, para yo saber que en el primer trimestre apenas se invirtieron 7.000 millones de pesos de inversión de capital y que de los 32.000 millones de pesos que tiene educación apenas se ejecutaron en el primer trimestre 2.600 millones de pesos y que el presupuesto de educación apenas se ha ejecutado un 16% de ese 4% que estamos luchando. Señores, no quiero amargarlo, sino despertarlo para que esto, el próximo año, con este esfuerzo que está haciendo la tesorería, el próximo año la Cámara de Cuentas no nos diga a nosotros que hubo 28.000 millones de pesos que no se registraron en la cuenta del presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Claro, la importancia de la implementación del Sistema Integrado de Gestión Financiera y obviamente se desprende de la presentación de don José el apego a la Constitución y las leyes que debemos todos asumir en la República Dominicana, y esto no es diferente para el manejo financiero del Estado y en general, como habíamos dicho anteriormente, para la implementación del Sistema Integrado de Gestión Financiera, que es, digamos, el rompecabezas dentro del cual está la cuenta única de la tesorería. Con esto creo que le dejo la palabra, señor. Muchas gracias, Nelson. Bueno, tenemos, por razones de tiempo, porque ustedes saben que está aquí, esto cuesta dinero, que estemos claros. Nosotros hemos tenido que buscar un dinero para estar aquí. Entonces, nosotros habíamos dispuesto para el tema de las preguntas, unos 30 minutos, pero tuvimos que esperar a alguien que no llegó a tiempo por los inconvenientes que se le presentaron, y solamente disponemos de 10. Así que vamos a recoger, no sé, 5 preguntas que sean cortas, que sean muy precisas, porque la verdad es que las exposiciones, todas, los quiero felicitar a todos, estuvieron muy claras, cada quien desde su punto de vista. Y también tenemos que reconocer nosotros que todo esto es un proceso y que hubo un punto de partida. Entonces, y hemos visto cómo el no haber eso implementado hace 5 años, hemos visto algunas de las consecuencias que ese tipo de cosas traen. Así que vamos a recoger 5 preguntas para ver si podemos terminar a las 10:30, en donde pasaremos a un refrigerio y podemos seguir compartiendo ya de manera informal. ¿De pie? Sí, darle las gracias al licenciado José Rigo como vicesecretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Usted reconoció que la voluntad política de nosotros es más flexible que la otra. Y en segundo lugar, preguntarle al licenciado Andy Estrada con relación a la transición que se da desde la cuenta propia, que es el sistema atrasado, ¿verdad?, anterior, hasta la cuenta
cuenta única que pasa por la cuenta colectora, pero que a la vez la cuenta única culmina en una descentralización de los pagos y vuelven las instituciones a pagar de manera descentralizada esos pagos. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la transparencia y de la eficiencia entre esos pagos, ese control que van a tener esas instituciones ahora por los pagos descentralizados y las cuentas propias anteriores? Esa es la... Bien. Vamos a recuperar muy buenos días y felicitaciones a la tesorería por esta iniciativa que básicamente aplica un principio, como bien dijo Ernesto, de cash management a lo que es el sector público, que es un principio fundamental y esperamos todos cosechar beneficios que van mucho más allá de lo que uno esperaría en el sector privado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Están desarrollando algunos lineamientos también para invertir los recursos que se van a acumular ahora en la tesorería a raíz de esta iniciativa? Y nos podrían explicar un poquito cuáles serían esos lineamientos, si es que lo están haciendo. Buenos días. A mí me preocupa la cuestión de los hospitales. Usted sabe que los hospitales tienen cierto manejo peculiar. Yo quisiera que usted me diera una explicación sucinta de cómo ustedes manejan esos fondos, cómo le llegan a los hospitales rápidamente en ciertos casos. ¿Alguna otra pregunta? Una inquietud con las instituciones que ya están en el plan piloto. ¿Cómo ha afectado esto la fluidez de los fondos de contrapartida para la ejecución de proyectos con recursos externos? O sea, que siempre ha sido un problema, me parece. Una última. Con mucha alegría, yo tengo dos privilegios. El señor José Rijo, en una etapa de mi vida, impartió docencia y yo recibí calidad. Mi primer trabajo fue para una empresa que se llama Citibank y hoy me pregunto, dentro de la ley, ¿estará contemplado que quienes tienen la responsabilidad, voy a hablar de los contadores, contralores, en algún momento se le elimine su exequatur? Bien, la pregunta que hace el señor, muy bien, tenemos que ver dos enfoques. Pero yo les decía, los recursos directos, el fin último es incorporarlo al presupuesto. ¿Qué va a dar eso como resultado? Que todo va a estar debidamente registrado en el presupuesto, todos los gastos que tengan las instituciones van a estar debidamente transparentados, van a tener que cumplir con los ciclos de ejecución que manda la finanza pública. Nosotros tenemos previsto ya lo que tenemos ahora. ¿Qué solución se le buscó? Bueno, no tenemos sistema que permita hacer pagos desde las instituciones a la tesorería y la tesorería instruye al banco para que pague directamente al beneficiario. Por eso se habilitó el tema de la cuenta operativa, donde efectivamente los recursos vuelven a una cuenta bancaria y, digamos, se mantienen ociosos. Pero claro, ahí hay un mayor control porque nosotros se lo vamos dando de acuerdo a una programación. En el futuro tenemos previsto también desarrollar un portal, un net banking para dar servicios, digamos, bancarios a esas instituciones que no ejecutan gastos por el CIGEF, y podría ser el caso, por ejemplo, en caso de que se decida las ONG o cualquier otro tipo de recursos que no esté en el presupuesto, que la instrucción de pago salga desde la institución electrónicamente a tesorería y tesorería dispare directamente al banco y el pago se haga desde tesorería al beneficiario directamente. No, con relación a la inversión, ahora mismo estamos finalizando la elaboración de una política de inversión, incluso una reestructuración interna de tesorería, donde va a haber una creación de una unidad que se encarga
colocar lo que son los excedentes temporales, porque el dinero que pasa por tesorería, vamos a decirle que es temporal. Podemos tener un día un monto y al otro día quizás no tengamos nada, porque claro, hay una programación tanto de pago a lo interno de la tesorería, coordinada con lo que vienen siendo las cuotas de compromiso del presupuesto. Que es bueno y aprovecho para que nosotros aquí hacemos una propuesta que si en lo adelante, si podríamos coordinar un encuentro tanto con el director del presupuesto, el contralor y tesorería, sería un excelente encuentro, porque ahí estaríamos todos los que formamos parte del sistema, y no solamente eso. Yo te puedo hablar quizás del presupuesto, pero no me corresponde a mí hablar del presupuesto. Yo ejecuto lo que está en la cuota. Cuando don José habla de qué se asignó en esa cuota trimestral, a veces yo lo pongo a modo de ejemplo. ¿Cuál es la forma más fácil de usted averiguar qué se puso en la cuota? Parte el presupuesto en 4. El presupuesto, si salió de 400 tantos mil millones de pesos, divídelo en 4. Por el momento esa va a ser la primera cuota trimestral. Ahora, ¿cuáles pueden ser modificadas en lo adelante? En la segunda cuota, dependiendo de cómo estuvieron los ingresos en la primera cuota. Y si hubo un déficit o un superávit en esa cuota, se dejará igual si hay un superávit para el segundo trimestre, y se reduce si hubo un déficit, considerando para que nunca haya una cola de pago y que tesorería nunca tenga una, vamos a decirle, no tenga la liquidez para cumplir ese compromiso. Pero eso sería, yo creo que más adelante en un taller que sería muy interesante. Ya cuando estemos un poco más adelantados, yo hablo de 45 o 60 días, donde participemos tesorería, contraloría, presupuesto, crédito público e inversión. No podemos dejar atrás la inversión. Y también nosotros nos hemos entrado a la descentralizada por el tema de que la descentralizada no tiene actualmente la herramienta del CIGE. El CIGE como tal es la herramienta por la cual se va a hacer todo eso, la plataforma por la que nosotros vamos a canalizar todo eso. Y aparte de eso, la descentralizada, como hay tantas leyes especiales, nosotros tenemos que hacer cruces también, porque nos vamos a encontrar con muchas piedras en el camino, de que hay, porque ustedes saben todos que aquí en República Dominicana se aprueban leyes que si nos ponemos a sumar los porcientos que se asignan por leyes, da un 500%. Entonces nosotros también tenemos que estudiar qué sale de esas leyes y qué entra a cada institución dentro de esas leyes y que no choque con la ley del presupuesto. Y por último, ya que entonces mencionó de que es bueno resaltar que el Congreso de que era todavía 2002-2006 fue que aprobó esta estructura de la reforma que se hizo en el ya a la entrada del Congreso 2006-2010 ya estaban estas leyes. Simplemente se le dio un impulso para que pasara antes de que finalizara el Congreso, que en ese momento incluso estaba en manos de la oposición, y no apoyaron, que salieron un sinnúmero de leyes que le mencionaba ahorita José, que incluso salió la de asociación de fines de lucro 12205, que yo participé muy intenso. Hay otra inquietud con relación a los hospitales. Ese es interesantísimo porque en el marco del IPAC, oye, eso es un verdadero desorden. No sé si sigue habiendo ahí, porque ahora está Medicacar, bueno, y hay una serie de medidas que implementó el presidente Medina para ver cómo desmontaba todas esas mafias que operaban, no sé si seguirán operando. Pero nos encontramos con la siguiente situación, en donde un hospital, una jeringuilla, por ejemplo, la compraban en 60 centavos y en otra en 24 pesos, cosas terribles como esa. Vamos a ver de qué forma tú puedes satisfacernos a nosotros una pregunta de ese tipo. Miren, ¿qué nosotros hemos hecho con los hospitales? Y como le decía anteriormente, nosotros iniciamos el mes pasado el tema de los hospitales. Iniciamos con 10 hospitales de la sede central, los más grandes. ¿Y qué buscamos nosotros? Identificar todos los recursos que captan esas instituciones. Porque aquí los hospitales, aunque no deben, y
yo me inscribo en que no debe haber cuotas de recuperación, es un servicio público que debe ser cubierto por el Estado. Hay la práctica de hacer cobros y tienen cuentas bancarias donde ellos depositan esos recursos y lo usan al margen. Entonces, hay otros recursos que son, por ejemplo, de SENASA, de los seguros médicos. Los seguros médicos, un afiliado de un seguro médico le prestan un servicio y entonces el hospital hace el cobro a la aseguradora. Y la aseguradora le entrega los recursos y ese hospital utiliza esos recursos al margen de eso. Igual, hay unos famosos servicios, digamos, privados, ya en estos centros un poco más especializados, y le hacen esos cobros. Entonces esos recursos nosotros los hemos identificado, estamos trabajando en la identificación de ellos para entonces en su momento poder canalizarlo hacia el presupuesto. ¿Cómo se ejecuta el presupuesto de los hospitales? Y aquí sí es importante ver el tema de todo esto de las cuentas bancarias. Hablamos de la cantidad de cuentas, por ejemplo. Los hospitales son 300 y tanto, hay 300 y tantas cuentas bancarias de hospitales. Los hospitales todos tienen una cuenta de anticipo financiero, porque eso sí necesitan tener dinero ahí rápido, porque eso es emergencia. ¿Entiendes? Eso es vida humana y entonces se maneja con ese anticipo financiero. Ellos rinden ese anticipo financiero y entonces una vez hacen la rendición se le hace la reposición. Como una especie de caja chica funciona este asunto. Entonces lo que nosotros hemos procurado incorporar a los hospitales es identificar los recursos que ellos captan que no tiene control la Tesorería Nacional. Ahora ya la parte que dice don Sergio Tulio, yo no la manejo. No, pero eso, oye, son terribles. Tú hacías una pregunta con relación, y es muy buena pregunta, te la hicieron a ti, José, de la responsabilidad de los auditores. Es una buena pregunta porque yo recuerdo que en los casos bancarios tú te encontrabas con firmas de auditores reconocidas que auditaban o que vivían auditando esos bancos y que dijeron que siempre esos bancos estaban bien, que eso estaba perfecto. Bueno, y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Déjame darte para que tú le respondas al amigo. Bueno, yo no sé si quitar el S4. Yo pienso que nos falta algo en República Dominicana en toda esta materia fiscal, y es la ley de responsabilidad fiscal. Porque no tenemos penalidades, no tenemos medios de sanciones. Tenemos sanciones de amonestación, de institución, sanciones administrativas. Y la Cámara de Cuentas tiene puede aplicar hasta por responsabilidad civil y hacer que el funcionario devuelva lo que se robó con sus bienes, lo dice la ley. El problema es que no hay agarre, no hay dientes para la materia fiscal. Entonces, urge la ley de responsabilidad fiscal para poner límites, para poner tope, para que no haya un déficit de 22.000 y terminemos con un déficit, bueno, no se sabe de cuánto, para la Cámara de Cuentas dice que es de 125.000 el año pasado, no, pero el Banco Central dice que es de 155.000, el gobierno central. Para que no haya eso, se necesita esa ley de responsabilidad fiscal, que entonces pondría penalidad aquí. Pero hay las normas también, hay sanciones. El problema es que aquí usted viola la Constitución, no pasa nada. Y esto es según. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la participación de todos ustedes. Nosotros en CRES y FINUS precisamente estamos trabajando para desarrollar y poner a disposición de la sociedad una ley de transparencia y responsabilidad fiscal, en la cual precisamente estamos trabajando con un equipo de juristas y economistas, y próximamente integraremos al equipo una persona de Costa Rica que ha trabajado en estos temas, y creemos que esto por lo menos va a tener, o va a haber un marco por el cual, digamos, medir y hacer funcional los objetivos de política fiscal y la prudencia fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y esto lo vemos como parte de un conjunto. En un evento anterior de lanzamiento de este proyecto de ley de transparencia y responsabilidad fiscal que realizamos acá mismo, pues
nosotros poníamos sobre el tapete la importancia de una legislación de este tipo para tener este marco y, de nuevo, vemos en su conjunto en la implementación del sistema integrado de gestión financiera del Estado, de nuevo, como parte de una visión global para el manejo de la política fiscal y la transparencia en la República Dominicana. Bueno, le damos gracias a Dios por este evento y a todos ustedes por su presencia, así que nos mantenemos en contacto, aunque sea por vía electrónica, y esperamos seguir desarrollando las actividades. Tomamos la palabra del tesorero con respecto a un próximo encuentro con los otros miembros del sector público que tiene que ver con todo este tema del manejo de los recursos, de los activos y bueno, todo el tema del manejo de los recursos y transparencia del Estado. Y de nuevo, muchas gracias por su presencia y esperamos seguir aportando a la sociedad desde nuestra perspectiva. Acá tenemos un refrigerio, así que los invitamos y la conversación se mantiene y continúa el debate.